Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo, vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real. El Dios escondido en el pan. Misterio de vida en la Eucaristía. Amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM, 96.1 FM. Y hoy nos encontramos desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en El Doral, en el sur de la Florida. Y nos acompaña un sacerdote joven colombiano. Bienvenido, el padre Alexander Narváez. Muchas gracias por la invitación. Padre, hoy vamos a estar hablando de lo que es la comunión espiritual. ¿Okay? Y para eso queremos conversar con usted para que nos ilustre un poco en sí qué es la comunión espiritual. Creo que todos cuando vamos a misa experimentamos un momento antes de recibir la comunión donde se hace una oración y todo esto, pero a veces lo vemos como si es una oración más que se reza durante la misa. ¿Qué podemos decir que es la comunión espiritual? Ok, bueno, yo creo que ante todo, la comunión espiritual es un acto de la memoria. Es decir, nosotros los seres humanos, los cristianos, tenemos memoria de lo que significa la comunión para nosotros, de lo que significa comulgar. Y en tanto nosotros tenemos memoria y somos conscientes de eso, deseamos hacerlo, aún exista algún impedimento para ello. Pero también es un acto de la comprensión. Comprendemos lo que la comunión significa, también supone para nosotros, lo que nos nutre, cómo sirve para nuestro crecimiento espiritual, para lo que nosotros somos como personas. Y en ese sentido también es un acto del entendimiento nuestro porque comprendemos todo eso. Pero sobre todo la comunión espiritual es un acto de la voluntad. Es decir, nosotros como cristianos deseamos profundamente comulgar, aún así sea espiritualmente. No lo podemos hacer de forma física, de forma presencial, porque existen dificultades o problemas que sorteamos en nuestra vida diaria y que nos pueden impedir en algún momento hacerlo, y podemos tener la posibilidad de comulgar espiritualmente. Fíjate tú en algo bien importante que sucedió, por ejemplo, durante la época de la pandemia que todos nosotros vivimos y de lo cual las iglesias se vieron en la necesidad de transmitir sus eucaristías a través de la televisión o de los medios virtuales. Y al no poder comulgar físicamente, la invitación que la iglesia hacía era que lo pudiesen hacer espiritualmente. Exacto. No nos podíamos encontrar, no podíamos tener esa posibilidad de comulgar físicamente, pero sí lo hacíamos nosotros por nuestra voluntad, por lo que queremos. O las personas que están en sus casas porque no se pueden desplazar a una iglesia por distintos motivos, por cuestiones de salud o por otras circunstancias, pueden hacerlo también espiritualmente. Entonces, creo que en síntesis es un acto de la memoria. Tenemos memoria y sabemos lo que la comunión significa para nosotros. Es un acto del entendimiento, entendemos lo que la comunión significa, supone para nosotros,
nos representa, nos nutre, pero sobre todo es un acto de la voluntad. Exacto. Que nace de ese deseo que nosotros tenemos de poder comulgar espiritualmente también, como lo hacemos presencialmente cuando vamos a una Eucaristía. En episodios pasados habíamos conversado con el Padre Alfaro, recuerdo bien, de un tema que era si yo era digno o no era digno de comulgar. Y entonces veíamos esos extremos, ¿no? Como a veces somos blandos con nosotros mismos al autojuzgarnos, y también a veces somos muy estrictos. Y fue bien interesante y muchos comentarios recibimos. Ahora bien, normalmente cuando vamos a misa, especialmente el domingo, siempre hay una persona, antes de escuchar la oración de comunión espiritual, escuchamos en muchas de nuestras parroquias, hay una persona que lee cuáles son los requisitos para comulgarnos, y cuando uno conversa entre los mismos feligreses o la familia, a veces uno dice, ay, me cae mal, no quiero venir a esa iglesia porque me dicen cosas como que muy fuertes, ¿no? Como que si no estás preparado, si estás... Entonces es una sensación de que yo creo que no hay forma de cómo decirlo para que la gente lo sienta bien, ¿no? Ahora, la pregunta que le hago es, ese momento cuando nos dicen si estamos preparados realmente, o hemos cumplido los requisitos antes de esa comunión espiritual, ¿debería realmente llevarnos a una introspección propia para dar el paso y quedarnos en la comunión espiritual? ¿O cómo deberíamos tomar ese sí. mensaje? Sí, bueno, yo creo entender tu pregunta, y es, hay una serie de, dijéramos, pasos o de requisitos previos que nosotros debiésemos tener para comulgar espiritualmente, que a mi punto de ver, la forma como yo veo esto, son casi los mismos de la comunión presencial que nosotros vivimos, no tenemos. Es decir, no hay mayor diferencia en ellos. O sea, es un acto de la voluntad, como te decía al principio, yo deseo comulgar espiritualmente. Y cuando yo voy presencialmente a una Eucaristía para vivirla, también deseo comulgar, es algo que me nace a mí hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a comulgar, sabemos cuáles son los requisitos mínimos que tenemos para hacerlo, ¿no? O sea, tomar conciencia de aquello que yo he ido a hacer en esa mañana o en esa tarde cuando yo voy a esa Eucaristía. Hay un santo muy querido por todos nosotros que es San Ignacio de Loyola, cuya fiesta celebrábamos en estos días, que nos dice, antes de cualquier cosa nosotros tenemos que preguntarnos a qué vamos y a dónde vamos y a qué. Luego, cuando yo me preparo para ir a la Eucaristía, yo me pregunto hacia el sitio hacia el cual voy a la Eucaristía, una capilla, una iglesia más grande, una catedral, y lo que voy a hacer allí, que es encontrarme con Dios a través de la escucha de su palabra y de la comunión. Pero para comulgar yo necesito sobre todo estar en paz conmigo mismo, es decir, haber reconocido mis errores, mis faltas, haber reconocido que me he equivocado en esa semana o en esos días o en ese mes en el cual no me pude confesar y tengo la necesidad de confesarme, ponerme en paz con Dios, con los demás, estar atento, escuchando la palabra, participar del acto de contrición previo que se tiene allí dentro de la misma misa, y en ese sentido entonces sí acceder a la comunión. Creo que lo mismo tendría que suceder con esa comunión espiritual que yo deseo recibir. Tengo que ser consciente de que voy a ir a un sitio, puede ser una Eucaristía una iglesia, en un templo, si no puedo acceder a la comunión por la circunstancia que esté viviendo de tipo moral. Entonces son prácticamente los mismos requisitos o los mismos pasos que nosotros necesitamos cumplir para poder comulgar cuando lo hacemos físicamente. Sí, por ejemplo, para ayudar a todos los que nos escuchan, si cuando vamos a misa, ya yo llevo en mi corazón de que estoy viviendo una situación difícil, ¿no?, que me va a impedir comulgar,
independientemente de la confusión. Pudiéramos citar, por ejemplo, qué pudiera hacer yo para comulgar espiritualmente de la mejor forma. Ok. Aquí sucede algo, y es que todos nosotros tenemos conciencia y Dios nos habla a nosotros en nuestra conciencia, que es algo así como el sagrario. Eso lo define el Concilio Vaticano II, en donde Dios nos dice a nosotros algo. Y nosotros, en tanto que escuchamos su palabra, sabemos y reconocemos aquellas faltas o errores que nosotros tenemos que reconocer frente a un sacerdote en el sagrario, en tanto el sacerdote representa a Cristo quien perdona mis pecados, o aquellos pecados que son más leves o que son menos complejos, que yo tal vez en un acto de contrición en la misa puedo reconocer y puedo acceder a la comunión. Fíjese usted, padre, se me vienen a la mente algunas situaciones que pasan, yo creo que en casi todas las familias, ¿no? Que siempre hay alguna persona que ha sido, llamemos parte de un divorcio, ¿no? Principalmente una de las cosas que más nos atañe. Igual hay parejas, estoy seguro que hay muchas parejas que nos escuchan o que conocemos que no están casadas por la iglesia, pero que tienen una familia hermosa. Realmente bendicen los alimentos, oran con los niños antes de dormir y todo esto. Ahora, estas personas, y a veces estas mismas parejas se sienten rechazadas porque no pueden comulgar. Entonces deciden o ir a otra religión o simplemente vivir una vida espiritual desde casa, ¿no? Porque no se sienten parte. ¿Qué le pudiéramos decir a todas estas personas que en relación a la comunión espiritual? Ese punto que tú tocas es un punto bastante complejo en la iglesia, en nuestra iglesia, y es algo que se ha venido reflexionando desde hace muchísimo tiempo porque es una realidad. Y hay matrimonios que no han podido funcionar por mucho que ellos han intentado y han puesto de su parte sacarlos adelante, pero se han distanciado, se han separado y ahora desean comulgar y por ese impedimento canónico no lo pueden hacer, ¿no? Yo creo que es una opción o es una posibilidad a través de la comunión espiritual sentir que se puede comulgar, poder acercarse a la comunión de esa forma particular. Yo en la experiencia como sacerdote muchas veces he sentido el clamor y la necesidad de las parejas, de las personas que están en ese punto de querer hacerlo, de querer comulgar. E incluso muchos de ellos no se sienten tan satisfechos con la comunión misma, con la comunión espiritual misma, y desean acceder a la comunión física, presencial que todos nosotros tenemos. Pero es una realidad la situación que ellos viven, que es necesario solucionarla, claro, o tratar de arreglarla frente al derecho canónico de la Iglesia para después acceder a la comunión real. Pero la comunión espiritual se presenta como una opción completamente válida, a mi punto de vista. Padre, sabes que en días pasados personalmente tuve la oportunidad de leer artículos, ¿no?, de la comunión espiritual. Leí muchos santos que hacían la comunión espiritual N cantidad de veces durante el día, aún desde su casa. Hay un llamado o hay una posibilidad de que en medio de mi oración diaria, por ejemplo, también de la gente mayor, que por ejemplo mi mamá hace no sé cuántos rosarios al día, y estoy seguro que muchas de las abuelas o personas que conocemos hacen más de 3 rosarios al día, que puedan en medio de su oración recitar las palabras de la oración espiritual. Sí, bueno, a nosotros también tenemos que aclarar lo siguiente para que seamos muy precisos en eso, ¿no? O sea, la comunión espiritual no es propiamente un sacramento, es un acto, como te decía, de la voluntad y de nuestra religiosidad, de nuestra forma de vivir nuestra religión.
Bueno, yo creo que de ser posible, sí es posible hacerlo, pero sería mucho más adecuado y conveniente que se hiciese en la capilla o en el lugar en el cual se está celebrando, por ejemplo, la Eucaristía. O frente al Santísimo. O frente al Santísimo. Exacto. También puede ser, ¿no? O sea, si nosotros vamos a hacer comparaciones entre la comunión presencial y la comunión espiritual, bueno, nosotros comulgamos casi siempre una vez al día, o las personas que acostumbran a ir a la misa dominical una vez a la semana, ¿no? No lo hacemos como continuamente cuando nosotros hacemos un rosario. Entonces, en ese sentido yo creo que podemos tener una comunión espiritual tal vez una vez al día, como hacemos nosotros con una misa presencial en donde vamos y comulgamos. Excelente. De verdad a mí me toca mucho el tema de la comunión espiritual, porque en medio de la vida de oración que todos llevamos, me imagino que todos queremos cada vez profundizar más en eso, pero tomar un momento para manifestar ese deseo de tener a Jesús en el corazón es realmente algo sublime y a la vez profundo, claro, de nuestra fe. Ahora, Padre, entonces nunca podemos comparar la comunión espiritual con la comunión propiamente sacramental. Sí. Lo máximo que nosotros podemos hacer como cristianos, ¿no? Lo más grande, lo más sublime, lo que no se iguala a cualquier otra cosa dentro de nuestra iglesia es comulgar, ¿no? Amén. Porque con la comunión nosotros nos nutrimos de Jesús mediante la escucha de su palabra y mediante la comunión, que es el pan que nosotros comemos, el vino que nosotros bebemos cuando recibimos su sangre en la presencia del vino mismo, ¿no? Indiscutiblemente la comunión física, la comunión que nosotros recibimos en la Eucaristía es lo más grande que a nosotros nos puede suceder. Y todos nosotros los que vamos a la Eucaristía, las personas de a pie, común y corriente, cuando vamos a la misa, entendemos que deseamos comulgar. O sea, no nos quedamos simplemente en la escucha de la palabra, sino en la comunión también. Es decir, comer el pan y poder beber el vino, la sangre del Señor. Pero eso es lo más grande que pudiéramos nosotros hacer, pero si por distintas circunstancias, por los distintos motivos que cada uno de nosotros tiene y no puede comulgar o acceder al sacramento de la comunión real, la comunión espiritual es una opción también posible y válida para hacerlo. Y eso ciertamente produce paz a las personas y sienten que han comulgado y que están en la gracia o en la presencia del Señor. Hay algo que a mí también en esto me llama muchísimo la atención, y es las personas que cuando uno está entregando la comunión, repartiendo la comunión, que van haciendo la fila, conscientemente saben que no pueden comulgar, pero van y ponen sus manos en esta posición o cruzan sus brazos simplemente para que el sacerdote le dé una bendición. Y ya han hecho su acto de comunión espiritual, pero aún así ellos deciden cómo acercarse para estar un poco más cerca de esa presencia física del Señor que está allí en la Eucaristía. O sea, eso dice mucho del deseo de la persona por comulgar, y eso es lo que Dios ve y lo que Dios atiende y escucha. Y responde un poco a lo que es reconocer, claro, la presencia del Señor en la Eucaristía, porque es fácil uno dentro de desde su asiento decir, bueno, no voy a comulgar porque no me siento bien, discutí con un familiar, o etcétera, etcétera. Pero cuando yo me paro y voy con los brazos cruzados, dejo públicamente que mi conciencia no está bien. Claro, y otra cosa que sobre eso habría que reconocer es lo que la persona hace haciendo la fila, la hilera, cruzando sus brazos
sin que tenga cuidado alguno de que los otros estén dándose cuenta que no puede comulgar. Exacto. Y una comunidad nuestra que tiene que ser madura y consciente que hay distintos motivos por los cuales nosotros no lo podemos hacer. Y no señalamos, ni censuramos, ni tachamos. Reconocemos que esa persona quiere comulgar, va con sus brazos cruzados, pero no lo puede hacer, ya lo ha hecho espiritualmente y quiere también recibir la bendición en ese momento del ministro de la comunión que está ahí o del sacerdote que está entregando la comunión. No, definitivamente son Claro. gestos que edifican a nuestra iglesia, porque es fácil. Estamos muy buenos para criticar cuando vemos a alguien que en nuestro juicio o en nuestro mal juicio está fuera de orden, pero cuando vemos este tipo de personas es cuando realmente debemos fijarnos en el otro y seguir ese ejemplo de valentía, Claro. de valentía y deseo. Realmente es algo muy bonito. Padre, gracias. Pero no te me vas a ir todavía, porque hablando ahorita creo que hay unos puntos muy importantes que ameritan que hablemos con más detenimiento. Ok, muchísimas gracias. Padre. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM, 96.1 FM, y los invitamos a que nos acompañen en este próximo espacio. Te quedaste vivo en el pan, Señor. Con los ángeles cantamos, Santo, Santo, Santo es Dios. Quiero ser tu adorador. Queremos adorarte a ti, Señor. Quiero ser tu adorador. Quiero ser tu adorador, quiero ser tu adorador, quiero ser tu adorador, quiero ser tu adorador. Queremos adorarte a ti, Señor. Estamos transmitiendo para Radio Paz 830 AM, 96.1 FM. Este es su segmento Quiero ser tu adorador, que hoy promete realmente una experiencia bien diferente y muy amena, que comenzamos así. Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muriera, vivirá. Todo el que cree en mí, el que cree en mí, no morirá jamás. Eres, Señor, la luz del mundo, Señor Jesús. Eres, Señor, la resurrección, Señor Jesús. Eres, Señor, la luz del mundo, Señor Jesús. Eres, Señor, la resurrección, Señor Jesús. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Todo el que cree en mí, el que cree en mí, no tendrá nunca sed. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocen también al Padre. Eres, Señor, el pan de vida, Señor Jesús. Eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Eres, Señor, el pan de vida, Señor Jesús. Eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. El que me siga no caminará la oscuridad, la luz del mundo. El que viene a mí, aunque muriera, por siempre vivirá. La resurrección. El que viene a mí no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. El pan de vida. Nadie va al Padre sino por mí, a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. La verdad si tú la cruzas tendrás la paz. Yo soy el camino. Yo soy el sarmiento. La verdad y la vida. Y tú la vid. Yo soy el camino. La verdad y la vida. La verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección. Yo soy el pan de vida, el camino y la verdad. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Es el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Eres el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Qué bonita forma de comenzar este espacio Quiero Ser Tu Adorador. Estamos hoy con una compañía muy especial de dos hermanos en Cristo, dos hermanos que forman parte del presente de la historia de nuestra iglesia aquí en el sur de la Florida, en Miami. Estoy hablando de dos hermanos, el doctor Pedro Hernández y de Fernando Alfonso. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, llenos del Señor, muy contentos. Fernando, esa canción Yo Soy es tuyo. Sí, señor. Háblame un poco de esa inspiración que tienes. Bueno, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención la resurrección de Cristo. Amén. Y yo creo que eso es la esencia de nuestra religión, de nuestra fe. Sí, de nuestra fe. Y ahí Él nos da todo lo bello que Él y el amor que nos dio en la cruz. Reflejado en este canto tan alegre que nos llena el corazón por la alegría del saber de que Cristo ha resucitado. Sí, Señor. Así es. A ver, Pedro, cuéntanos un poco, ¿quién es Pedro Hernández? Pedro Hernández es un católico que nació en una familia católica de origen cubano y de bisabuelos puertorriqueños, No. ¿verdad? Criado en Guatemala y en Costa Rica, 10 años en cada país, y madurado en Estados Unidos o envejecido en Estados Unidos. O sea, que eres chapín, tico, Correcto. Cubano y puertorriqueño al mismo tiempo. Todo eso junto, es una mezcla junta, sí. Entonces, yo tuve muy buenos padres, gracias a Dios, una bonita familia. Me crié me eduqué en una escuela católica, tanto en Guatemala como en Costa Rica. Y entonces, pero yo no sentía el gusto de la espiritualidad o el gusto del catolicismo, ¿no? Hasta que conocí a gente que comenzaba el movimiento carismático en Guatemala. Tuve la experiencia de vivir de vacaciones, donde mi mejor amigo en Guatemala, en unas vacaciones, yo ya viví en Costa Rica y fui a Guatemala. Soy yo. Bueno, de aquí, y siempre lo serás en todas partes del mundo, la verdad que sí. Pues ese amigo, compañero de estudios, los papás eran líderes de la Renovación Carismática, y ellos fueron los que
me involucraron en el movimiento carismático, pero yo lo acepté, ¿verdad? Para mí fue un gran testimonio y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Hay padres que adoptan sin que sea una adopción, dijéramoslo, legal, ¿verdad? Pero ellos me adoptaron a mí como otro hijo, como no solo el hijo de ellos, sino a su amigo, ¿no? Y gracias a eso conocí a Monseñor Ramiro Pellecer de Guatemala. En aquella época, estamos hablando en los años 70, obispo auxiliar de Guatemala. Me impresionó mucho su personalidad, sus historias, sus cuentos, y me pastoreó un poquito. Quedé muy impresionado. Y volví a Costa Rica ya recibiendo lo que llamamos en el movimiento carismático la efusión del Espíritu. Y yo ya quería servir y quería cantar y quería tocar y quería decirle al mundo que cambiara, ¿no? Y eso ha persistido desde el año 1974 hasta hoy día. Estamos hablando de más de 40 años. ¿Verdad? O sea, el amor de Dios no se acaba. No se acaba. Se renueva constantemente. Definitivamente Jesús nos une, nos hace familia, ¿no? Entre amistades, pero también con toda esta admiración que vivimos, sobre todo hoy en día, y bueno, ha sido de siempre, pero hoy en día se vive con tanta fuerza de que igual yo cuando llegué aquí tuve unos padres cubanos, digámoslo así, ¿no? Una familia, una pareja que en verdad nos acogió con mucho cariño a mi esposa y a mí, y en Guatemala tengo unos padrinos espectaculares que de seguro nos están escuchando, así que un abrazo a toda la gente de toda Latinoamérica que nos está escuchando y que está compartiendo con nosotros ese momento. Y a ver, Fernando, háblame de ti. Yo me crié en Venezuela y hasta que conocí al Señor, ya estando aquí en Miami, me transfirieron aquí. A Miami. Y de aquí yo conocí a mi hermano Pedro y a su esposa, que fue lo responsable de meternos a nosotros en el movimiento carismático. Estábamos con el padre Jordi Rivero, en la comunidad el Arca de la Alianza. De donde salió Madre Adela Galindo, sí. También. ¿Verdad? Y bueno, de ahí para acá, pues, como no he parado. Me hice cargo del ministerio de San Luis y ahí tuve 18 años cantándole al Señor. Fui ministro eucarístico también. ¿Qué te puedo decir? Con el Grupo Alianza. Con el Grupo Alianza, sí. Alianza es un grupo de música católica de cuando quizás eran muy pocos los grupos católicos que tenían esa fuerza, esa preparación musical, y yo creo que Alianza marcó toda una época dentro de lo que es la música aquí en el sur de la Florida. Así es. Esa es la importancia de mantenerse realmente bajo lo que es nuestra iglesia, ¿no? ¿Cómo dirías tú, qué le dirías tú a todas las personas que nos escuchan en razón a esto, Fernando? Bueno, yo lo que le sugiero, que como todos nosotros, ayuden a sus hijos a ir a la iglesia. Quizás a conseguir un grupo de jóvenes y que se vayan alimentando del Señor en eso, y tendrán un futuro mejor de lo que pueden tener ahora. Amén. Así es. Pedro, en tu caso, sé que tú y tu esposa sirven. Háblanos un poco de esa experiencia de lo que es servir al Señor dentro de una parroquia como matrimonio. Sí, María de los Ángeles, alias Marielos, que es el nombre más común en Costa Rica. Marielos Estica, costarricense. Y yo hemos servido juntos en un ministerio que nació en San Luis y en San John Newman, ¿verdad? Que se llama en inglés Covenant, que en español algunos lo han traducido como convenio o alianza, pero como la palabra alianza se usa para muchas cosas, entonces lo llaman convenio matrimonial. Entonces apoyamos muchos retiros de parejas de matrimonios, sobre todo en San John Newman, y a donde inviten al equipo de San John Newman, pues los acompañamos nosotros también, damos enseñanzas allá. ¿Cuál crees tú que es la gracia principal que nos da la Eucaristía o Jesús Eucaristía
en nuestra relación matrimonial. Bueno, es algo lindísimo. Yo lo que siempre he dicho, que Marelos y yo permanecemos muy unidos porque tenemos la misma espiritualidad. O sea, es una espiritualidad eucarística, es una espiritualidad carismática. Nosotros cuando salíamos de viaje y regresábamos a Miami, íbamos al Santísimo San Luis, pasábamos por allá a las 2 de la mañana a decir, ¡ay, aquí estamos! Gracias por tantas cosas, dale gracias al Señor. Y me encanta. Me encanta. El problema que yo tengo es que me encanta adorar a Dios cantando y mucha gente quiere silencio. Sí. Eso me pasa a mí también. También, a mí también. Yo creo que es la frustración que tenemos todos los que adoramos a Dios cantándole, ¿no? Que es cierto que son importantes los momentos de silencio, ¿no? Pero definitivamente que el canto es alabar 2 veces, como dice San Agustín, ¿no? Yo creo que es va un poco con lo que estabas diciendo entre tú y Marielo, ¿no? Cuando uno tiene el tipo de espiritualidad que tenemos, ¿no? Yo también, a mí me pasa mucho cuando estoy haciendo mi adoración semanal, llamémoslo así, que a veces me provoca cantar y hay silencio. Pero bueno, afortunadamente creamos, en mi caso, a través del Ministerio de Oremos, buscamos ese momento para hacer la adoración desde el punto de vista musical. Eso es algo importante. Fíjate tú que gracias a Dios que tocas ese tema, porque en este momento, en este espacio de Quiero Ser Tu Adorador, quizás más adelante vamos a tener esa oportunidad de conversar con ciertos adoradores que, aunque no tienen el talento de la música, sí tienen el de la contemplación. También pueden pasar horas frente al Santísimo en silencio, y eso es una experiencia también interesante, porque realmente la adoración, litúrgicamente hablando, se origina de esa forma, ¿no? De una forma de encuentro a través del silencio. Fernando, cuéntame algo, testimonios que tengan que ver con Jesús Eucaristía. Bueno, nosotros, mi esposa y yo, mi esposa Farah, y ella es eucarística 100%. 100%. Qué lindo. Y nos hemos ido a varios países donde están los milagros eucarísticos. Wow. Y es una cosa que, por lo menos el del anciano que estábamos hablando fuera de cámara, a mí me impresionó mucho porque lo tuve de aquí hasta donde está el micrófono. O sea que es una cosa que descríbenos a todos lo que viste ahí. Bueno, no te lo puedo decir con palabras porque lo que me provoca es decir, Señor, aquí estoy, gracias, te amo. Amén. Qué lindo. Es una experiencia fuerte, sí, que nosotros en Presencia Real deseamos también poder, si es posible, cubrir, ir a donde están los milagros eucarísticos. Sí. E interesante, muy interesante lo que estás diciendo, porque para ser adorador es lo que nosotros queremos compartir. Hay muchas formas, y capaz en una de estas peregrinaciones que se hacen a través de nuestras parroquias, y los hacen también en todos los países de Latinoamérica, a Tierra Santa, o a donde aparecen las apariciones marianas, o a estos milagros eucarísticos. Importante invitar a la gente a que se anime, así como hacen vacaciones por otro lado, a que realmente utilicemos nuestro tiempo de vacación con nuestros hijos también, sí, para visitar estos lugares santos donde de seguro vamos a recibir muchas bendiciones. Se me vino a la mente una cosa lindísima. Cuando yo estaba haciendo mi residencia médica en Nueva York, en el Hospital de San Barnabas, estábamos pasando visita. Y resulta que los internos y los residentes vivimos prácticamente en el hospital. Yo no pude conocer Nueva York porque cada 2 días era guardia. O sea, vivíamos ahí y si salíamos llegábamos a dormir a la casa nada más. Y un día pasando visita llega un ministro eucarístico con la comunión. Y dije yo, ¿será solo para los enfermos? Y lo veo yo y recibí la comunión. Wow, y para mí fue como Jesús yendo hacia mí, buscándome, yendo hacia mí. Yo no tenía ni que moverme de ahí, ni irlo a buscar. Él llega a uno.
Y gracias a Dios por los ministros eucarísticos que tienen ese servicio, ¿no? Ese sacrificio de llevarle el cuerpo de Cristo a la gente, ¿no? También la pasamos mal cuando la pandemia, porque las iglesias estaban cerradas. Tú no podías ir, no se podía comulgar como uno estaba acostumbrado. Malísimo. Sí, todos en general. Nosotros hicimos adoraciones online y quizás tratábamos de suplir esa presencia a través también de la comunión espiritual, pero nada se cambia con estar realmente presente al Señor en su presencia real. Y eso es una de las cosas que nos motiva, animar a nuestros hermanos que nos escuchan a que realmente consideremos, nos hagamos esa pregunta: ¿realmente creo en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? ¿O formo parte de ese 70% que piensa de que Jesús solo está representado en ese pan y no que vive y está vivo y late, ¿no? Me imagino que en el caso de ustedes que tuvieron la oportunidad de ver esos milagros eucarísticos donde vieron sangre en una hostia, no hubo quien te lo contara, así mismo lo viviste. Claro. Así mismo, mucha gente que son católicos y no creen en la Eucaristía. Claro. Exacto. Y eso, ¿qué haces tú en la iglesia, no? Porque Exacto. si no vas a creer en lo principal, que es el Cristo vivo que está ahí, dándose a ti. Hay que leer a los padres de la iglesia, los primeros obispos, después del primer año. O sea, Jesús murió, dijéramoslo, más o menos en el año 33, y San Juan vivió 90 años más o menos. Entonces, ya en el siglo II, y eso, los obispos y los primeros cristianos, ¿no? Después de pasar las persecuciones tan terribles, ellos escribieron, ¿verdad? Y se habla claramente de la comunión y del cuerpo de Cristo como la presencia real de Jesucristo. Así es. Yo creo que sea esta una invitación a que las personas que nos escuchan tomen una posición proactiva frente a lo que es buscar el conocimiento, aprender más, acercarse más a la iglesia, a lo que realmente es la presencia real, porque a veces tomamos una posición cómoda que nos hace esperar qué es lo que el sacerdote nos dijo, si nos lo dijo o no nos dijo. O nos quedamos en el pensamiento de que cuando hice la primera comunión estaba muy joven. Y esa no debe ser nuestra posición. Nuestra posición debe ser tener un poco esa hambre para conocer más de Jesús y así poder entender y creer en lo que es realmente la presencia real. Ahora bien, muchachos, vamos. El muchacho está muy bien. Muchachos, porque estamos Muchas gracias. muchachitos todavía, ¿eh? Vamos a seguir orándole al Señor con sus canciones. Amén. Y que realmente sea Dios el norte de nuestra vida. Amén. 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 Cuando iban hacia Emaús, dos caminantes hablando, ya los iba acompañando un hombre lleno de luz. No conocieron a Jesús, más bien iban derrotados, pues por los hechos en Jerusalén pasado se hallaban desamparados. Quedó el dúo convencido por las preguntas que hacía. Nada de lo acontecido aquel hombre conocía. Nada de lo acontecido aquel hombre conocía. Ya casi había anochecido y por costumbre en su raza al caminante rogaron
que se quedara en su casa. Se sentaron a comer, extrañado de su afán, y en esa fracción del pan Jesús se dio a conocer. Ellos quisieron volver a contar lo que habían visto. Cuando allí se reunieron, fuerza viva recibieron de Cristo. Cuando allí se reunieron, fuerza viva recibieron de Cristo. Como los dos de Maús, al caminar no lo vieron, pero en la fracción del pan allí lo reconocieron. Como los dos de Maús, al caminar no lo vieron, pero en la fracción del pan allí lo reconocieron. Jesús se nos aparece en el pobre y en el preso. Debemos estar por eso donde el hermano padece. Debemos estar por eso donde el hermano padece. Como los dos de Maús, al caminar no lo vieron, pero en la fracción del pan allí lo reconocieron. Cada persona merece nuestra ayuda y compasión. A todo el que esté esperando debemos dar el perdón. A todo el que está esperando debemos dar el perdón. Como los dos de Maús, al caminar no lo vieron, pero en la fracción del pan allí lo reconocieron. Todos los cristianos van a misa con alegría, donde Cristo es el pan, en la Santa Eucaristía. Donde Cristo es el pan, en la Santa Eucaristía. Como los dos de Maús, al caminar no lo vieron, pero en la fracción del pan allí lo reconocieron. Allí lo reconocieron. Allí lo reconocieron. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando lo van a escribir, de que en verdad resucitó. Sí, Señor. Amén. Lindo. La verdad que en la resurrección del Señor está todo, porque vive, resucitó y vive en el pan. Sí, Señor. En la Eucaristía. Juan 6. Así es. Amén. Bendito eres, Jesús. Te adoramos, te bendecimos en todo momento. Y junto a tu Madre queremos adorarte hoy diciendo: mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, se alegra en su presencia, porque es grande, que es grande, maravillas
maravillas ha hecho en mí. Santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Porque es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Mi alma alaba, mi alma al Señor, alaba, mi alma alaba mi al alma Señor, alaba, y mi espíritu se alegra en su presencia. Porque es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Santo su nombre. Qué santo tu nombre, Jesús. Sí. Te bendecimos y te adoramos. Gracias. Te glorificamos. Y te damos honra, oh Dios. Amén. Santo, santo. Amén. Gracias, muchachos. Gracias, Pedro. Gracias, Fernando, por esta noche tan maravillosa, por abrir las puertas de tu casa. Amén. Y por juntos poder adorar y dar gracias a Dios. Creo que esto es un programa que especialmente yo estoy seguro que ustedes me acompañarán. Lo quisiera dedicar a la memoria de nuestro amigo Jorge Enrique del Rivero. Sí, Señor. Así sea. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM 96.1 FM. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, Presencia Real Oficial, ya sea en YouTube, Facebook o Instagram. También de escucharnos a través de Radio Paz cada martes a las 6 de la tarde y también a las 9 de la noche. Mi nombre es Rafa Herrera y seguiremos orando por cada uno de ustedes que se acerca a las parroquias, a sus capillas de oración, ya sea cada jueves o cualquier día de la semana. Y también que nos escriban con cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Radio Paz presentó Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real, el Dios escondido en el pan, misterio de vida en la Eucaristía, amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí, tu alma y tu divinidad, sangre derramada, tu gracia entregada,
promesa de eternidad. Tomen y coman de este pan, es mi carne. Tomen y beban de este cáliz, que es mi sangre. El que coma de este pan y beba este cáliz, vivirá, vivirá, vivirá. Tu presencia real, el Dios escondido en el pan, misterio de vida en la Eucaristía, amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí, tu alma y tu divinidad, sangre derramada, tu gracia entregada, promesa de eternidad, presencia real, tu presencia es real.